esta serie, Sansón, fuerza, fracaso y redención. Vamos a ver las fortalezas de Sansón, vamos a ver también su fracaso, pero también vamos a ver su redención. A diferencia de cuando se cuentan las biografías de los grandes hombres, por lo general se cuentan desde su nacimiento hasta su muerte. Pero yo quiero hacerlo de manera diferente en la mañana de hoy, y yo quiero que lo veamos desde la muerte hasta el nacimiento. Así que hoy quiero concentrarme en qué enseñanza podemos discernir de la muerte de Sansón. ¿Qué enseñanza podemos ver en esta historia de la muerte de Sansón? Acompáñeme al capítulo 16 del libro de Jueces, capítulo 16, donde una vez más estaremos viendo desde el versículo 23 al 31. Jueces, capítulo 16, desde el verso 23 al verso 31. Hay algo interesante en el verso 22 que, aunque no está dentro de esta lectura, llama la atención y que usted pudiera notar. Pero vamos a leer desde el 23 en adelante. ¿Lo tenemos ya? Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Esta expresión me da lástima. Y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la burla de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió o abrazó luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y todo el pueblo que estaba en ella. Y escuche esta expresión: y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Mis amados hermanos, la porción que acabamos de leer nos muestra la conclusión o la muerte física de uno de los jueces de Israel. De hecho, es el último
de los jueces. El libro de Jueces, cuando usted lo lee, usted debe entender que la intención de este periodo era un tiempo en el que no había rey en Israel. Este periodo, que duró aproximadamente unos 400 años, se da después de la salida de Egipto y la entrada en Canaán, después de la muerte de Moisés, de Josué. Se levantó una generación que de alguna forma no había conocido a Dios. Así que este periodo, lo que sucedía era que como no había un rey que gobernara a Israel, se utilizaban ciertos jueces que estaban para juzgar o más bien para defender al pueblo de Israel. De hecho, si usted lee el libro de los jueces, usted se va a dar cuenta que constantemente es como una especie de círculo que se repite constantemente. Vemos que el pueblo de Dios peca contra Dios y como consecuencia de su pecado Dios levanta a un enemigo que lo castigue. Entonces el pueblo en humillación clama a Dios. Dios levanta un caudillo o un libertador que liberta al pueblo durante un tiempo, pero cuando ese juez muere, el pueblo vuelve y se aparta de Dios. Y este ciclo se repite constantemente en el libro de los jueces. De hecho, en el caso de Sansón, Sansón es el último juez de Israel. Ahora resulta interesante que en cuanto a Sansón, no se le ve directamente juzgando o en su papel de juez de Israel, sino más bien en su papel de libertador. Sansón desde niño, desde el vientre de su madre, aún su nacimiento fue algo milagroso. Su madre era estéril, un ángel le aparece y le dice que va a dar a luz a un niño que será nazareo a Dios. Y usted conoce muchos detalles de la vida de Sansón. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de Sansón, habla de que aunque era un hombre que por un lado tenía una fuerza sobrenatural, esta fuerza que venía del Espíritu Santo, del otro lado, esta fuerza contrasta con su debilidad espiritual y emocional. Cuando usted analiza la vida de Sansón, usted se va a dar cuenta que a diferencia de los demás caudillos, a diferencia de los demás jueces, Sansón no se hacía acompañar de un ejército. Sansón hasta tenía pocos amigos. Sansón era un libertador que él lo que hacía le gustaba hacerlo solo. Pero por un lado Sansón tenía una gran fuerza, una fortaleza sobrenatural, pero por otro lado había grandes fallas de carácter y grandes debilidades. De hecho, usted se va a dar cuenta que una de las enseñanzas claves de la vida de Sansón es la importancia del equilibrio espiritual que nosotros debemos tener en la vida cristiana. Debemos llevar un equilibrio entre nuestras decisiones y el propósito de Dios. Usted y yo podemos estar llenos del propósito de Dios, podemos conocerlo a cabalidad, pero si nos dejamos gobernar, si nos dejamos dirigir por nuestras pasiones o por nuestras debilidades, muchas veces esas debilidades van a obstaculizar el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Y esto fue justamente lo que sucedió con Sansón. Esta mañana en el primer servicio yo estuve hablando acerca de 5 enseñanzas principales que podemos extraer de la vida de Sansón. La primera de ellas hablábamos acerca de la importancia de la integridad y del discernimiento. En segundo lugar, las consecuencias de la desobediencia. En tercer lugar, veíamos que la gracia de Dios está disponible incluso en el fracaso. En cuarto lugar, veíamos la soberanía de Dios sobre nuestras debilidades. Y en quinto lugar y por último, veíamos el peligro de subestimar las influencias externas. Todo esto lo vimos en el primer servicio. En esta oportunidad, yo quiero enfocarme específicamente en el punto 3,
de lo que vemos en la vida de Sansón. El punto 3 tiene que ver con que la gracia de Dios está disponible incluso en el fracaso. Diga conmigo, la gracia del Señor está disponible aún en el fracaso. Sansón fracasó en múltiples ocasiones. De hecho, la porción que acabamos de leer es el clímax del fracaso de la vida de Sansón. Cuando usted ve cómo Sansón comienza su carrera en la vida, todo aseguraba que Sansón iba a ser uno de los grandes líderes de Israel. Sin embargo, ¿cómo es posible que Sansón terminara de la manera que lo hizo? Como un hombre que aún su nacimiento fue profetizado por un ángel, aún se le da instrucciones a su madre de cómo iba a ser su vida. Como un hombre que tenía tanta fuerza, como un hombre que era capaz de tener tantos dones de Dios, al final termina de la forma en cómo terminó. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros perdemos de vista la importancia de la integridad y de tener discernimiento. Cuando usted evalúa la vida de Sansón, usted se va a dar cuenta que Sansón, aunque conocía el propósito de Dios para su vida, nunca estaba interesado en respetar los límites de ese propósito. Sansón le gustaba jugar con el pecado. A Sansón le gustaba jugar con aquellas cosas que de alguna forma afectaban su vida. Y cada decisión que Sansón tomó en su vida no solamente le afectó a él, sino que también afectó a toda su familia y a todo el pueblo de Israel. Cuando usted evalúa la vida de Sansón, usted se va a dar cuenta que estamos frente a un hombre con un gran potencial, pero que sus debilidades fueron más fuertes que su propia fuerza. Tremendo contraste, ¿verdad? Bueno, de hecho decíamos que en cuanto a las mujeres, Sansón era débil. Mientras más baja era la mujer, más le gustaba a Sansón. Y el término que usamos, y por amor a alguien que me dijo que por favor ilustrara este término, yo usé un término muy dominicano, el término de que mientras más grillito era la mujer, más le gustaba a Sansón. Y para que usted tenga una idea, yo sé que somos 19 nacionalidades en medio nuestro, pero para la jerga dominicana, cuando un dominicano dice que una mujer es más bien un grillo, es de este tipo de mujer que no tiene mucho valor. Es un término que se origina en nuestros campos, donde los grillos, usted sabe lo que son los grillos, ¿verdad? Como animales, viven trillando la noche entera. Entonces a las mujeres alborotosas, a las mujeres que son, diríamos, de baja clase, la mujer que no tiene parámetros, generalmente en dominicana se le dice, eso es un grillito. Bueno, pues entonces a Sansón le gustaban los grillitos. Mientras más baja era la mujer, y por eso tuvo problema con Dalila. Piense por un momento, mis amados hermanos, ¿cómo es posible que Sansón termine durmiendo plácidamente en las rodillas de Dalila? Pero realmente, y no quiero hacer una defensa de Dalila, realmente lo que llevó a Sansón hacia las piernas de Dalila fueron sus debilidades. Y nosotros todos estamos formados, así como Sansón, por un lado estamos formados por grandes fortalezas, pero por otro lado tenemos grandes debilidades. Y alguien va a estar dominando tu corazón. Tu corazón es dominado por tus fortalezas dadas por Dios, dadas por el propósito de Dios, dadas con el propósito de cumplir una misión de Dios, o estará tu corazón dominado por tus pasiones desordenadas
al igual que Sansón. ¿A cuál le vas a prestar atención? Mis amados hermanos, la vida de Sansón está puesta allí para que nosotros nos miremos en el cuadro de Sansón y pensemos que lo mismo que le ocurrió a Sansón, Dios nos libre, pero puede ocurrirnos a nosotros también. Si Sansón, con todo y tener un nacimiento profetizado, un nacimiento especial, si Sansón, con todo y poseer una fortaleza sobrenatural, terminó siendo un juguete de los filisteos, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cómo terminó Sansón de esta manera? Cuando iniciamos leyendo, veíamos que los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio. El verso 23 ahí dice que el sacrificio era a Dagón su dios y para alegrarse. Decíamos que el dios Dagón, que era el dios de los filisteos, era representado como una especie de un dios sirena. Para que usted tenga una idea, era mitad pez. De hecho, la palabra Dagón lo que significa es pececillo. Era porque Dagón era representado como una desde aquí hacia abajo era un pez y desde aquí arriba era un hombre. Y entonces decían que Dagón, en su cultura, Dagón era el dios padre de Baal. Así que cuando los filisteos están adorando a Dagón, están diciendo que la victoria sobre Sansón se la había dado este Dios. Y esto es interesante, mis amados hermanos, porque en la antigüedad, cuando un ejército se enfrentaba a otro, más que dos ejércitos enfrentados, lo que se ponía en juego era la credibilidad de... Oh, gracias, Multimedia. Aleluya. Un aplauso, hermano, para Multimedia. Me sorprendieron ahí. Esa no estaba, esa es nueva. Este era el dios Dagón. Qué bueno predicar así, señores. Este era el dios Dagón. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Lo importante en esto es que cada victoria o cada derrota, cuando dos ejércitos se encontraban, era atribuida al Dios de esa nación. En otras palabras, para los filisteos, el derrotar a Sansón no era señal solamente de la derrota sobre Sansón, sino de la derrota del Dios al que representaba a Sansón. Así que cuando ellos se están alegrando y están adorando a Dagón, de alguna forma ellos están dando el mensaje de que Dagón es más fuerte que el Dios de Israel. Y esto es interesante, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted debe entender que cada acto de obediencia honra a Dios, pero cada acto de desobediencia deshonra la presencia de Dios. Usted tiene dos opciones: o está glorificando a Dios con cada una de sus decisiones, o está, mediante su desobediencia, trayendo burla al Dios al que usted le está sirviendo. Mire cómo dice aquí la escritura. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios, no Dalila, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ellos están regocijándose. Ellos están atribuyendo su victoria a un Dios falso. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, algunos dicen cuando se emborracharon,
cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Qué lamentable espectáculo. El hombre que había sido un hombre valeroso, un hombre que había puesto el nombre de Dios en alto, ahora resulta ser la diversión del enemigo. Mis amados hermanos, cada acto de desobediencia a Dios provoca la risa de nuestros enemigos. Mire esto, qué terrible. Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y si usted quiere, subraye este texto para que lo recuerde. Y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Cómo Sansón terminó aquí? ¿Cómo Sansón terminó siendo un juguete del enemigo? Hermano, en nuestro caminar diario, no importa tanto las veces que caminemos o lo rápido que caminemos o lo rápido que corramos la carrera, lo importante es cómo vamos a cerrar nuestra vida, cómo vamos a terminar nuestra carrera, en qué nos vamos a convertir, en caudillos, guerreros de Dios o en juguete para los filisteos. Dios nos libre, hermano, de llegar hasta aquí a nosotros. Si le pasó a Sansón es porque nos puede pasar a cada uno de nosotros. Debemos tener cuidado. Satanás no está jugando, mis amados hermanos. Él no está interesado en que tú peques hoy o mañana. El enemigo puede hacer un plan, un programa que dure 3 años, 5 años. Y mientras tú estás cantando victoria y gozándote en Dios y diciendo que el enemigo lo tienes pisado, él sabe que tiene un plan para destruirte, aunque le tome 5 años, pero al final terminarás tu vida siendo un juguete de los filisteos. Tengamos cuidado. Por eso necesitamos pedir a Dios discernimiento en cada paso de nuestra vida. Señor, que cada paso, que cada decisión que yo tome sea para honrarte a ti y no para producir la burla de tus enemigos. Sirvió de juguete delante de ellos. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y de mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando la burla de Sansón. 3,000 espectadores mirando el escarnio de Sansón. Mis amados hermanos, ¿cómo terminó Sansón de esta manera? ¿Cómo? Que el Señor nos libre a nosotros, mis amados hermanos. Pero si bien es cierto que es triste ver el fracaso de Sansón, también en esta historia nosotros podemos ver la gracia de Dios disponible. Nuestras decisiones quizás no nos lleven al lugar a donde querramos estar mañana, pero la gracia de Dios puede estar disponible a pesar del fracaso. Amén. Por eso yo quiero enfocarme en cómo esa gracia de Dios
estuvo disponible para Sansón, incluso en el fracaso. Yo creo, mis amados hermanos, que la muerte de Sansón es un poderoso recordatorio para nosotros de que no importa cuán profundo sea nuestro fracaso o cuán lejos nos desviemos, la gracia de Dios siempre está a nuestro alcance para traernos de vuelta y restaurarnos a nuestro propósito divino. Su gracia lo hace posible. Amén. Ahora, ¿cómo trabaja esa gracia disponible para nosotros? La Biblia dice que estando Sansón en el clima, en lo más duro de su experiencia, en lo más humillante de su debilidad, cuando ya le habían sacado los ojos, cuando ya él estaba encadenado por los filisteos, este punto que se convierte en el más bajo de la vida de Sansón, este punto que llegó hasta allá debido a su desobediencia, a sus acciones de pecado, fueron justamente lo que le motivó a él a volver su mirada hacia arriba. Aún sin ojos, él es capaz de volver su corazón a Dios. Mis amados hermanos, en todo fracaso hay un lado positivo. En todo fracaso hay un lado positivo. Muchas veces en nuestra vida terminamos diciéndole a Dios, como le decía el salmista: bueno me fue haber sido humillado. Y yo no estoy diciendo que necesitas fracasar. Yo no estoy diciendo que necesitas la humillación. Pero muchas veces Dios permite el fracaso. Dios permite la humillación. Dios permite nuestro fracaso. Porque es de la única manera que levantamos nuestro rostro y pedimos a Dios su ayuda, su misericordia y su gracia. Dios no necesita nuestro fracaso para Él glorificarse. Pero Dios sí aprovecha nuestro fracaso para llevar a cabo sus planes, programas y propósitos. Dios es especialista en tomar personas con necesidad de cambio, como tú y yo. Personas con necesidad de cambio para ayudar a cambiar a otros. Cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Porque mi debilidad, cuando la reconozco, me hace volver y no mirar dentro de mí ni alrededor de mí, sino mirar hacia arriba, al único que puede fortalecerme en medio de mi debilidad. Amén. Lamentablemente, mis amados hermanos, muchas veces de la única manera que nosotros nos volvemos hombres y mujeres de oración es cuando experimentamos el fracaso. Usted quiere ver una gente consagrada que esté en prueba para que usted vea. Búsquelo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque muchas veces el fracaso tiene ese lado positivo que nos lleva a buscar a Dios. Aquí tenemos a Sansón, un hombre que era capaz.
yo decía esta mañana, y es algo que vamos a estudiarlo más adelante, pero yo decía que Sansón tenía una fuerza tan extraordinaria, mis amados hermanos, que en una ocasión él se encontró con una prostituta y se fue a dormir con ella, y los enemigos, los filisteos, vieron que él entró a una ciudad y estaban al acecho. Dice que duraron la noche entera esperando para atacar, pero nadie quería tomar el primer paso. Sin embargo, la Biblia nos dice que Sansón se levantó a medianoche. Ellos tenían cerrada la ciudad, lo tenían rodeado, y la Biblia dice que Sansón tomó, y escúcheme bien, no las puertas de una casa, no la puerta de un edificio, tomó las puertas de la ciudad. Dice la Biblia. Tomó las fuerzas de la ciudad, las arrancó con todo y marco, se la tiró al hombro y como si fuera poco, la llevó toda la madrugada, 35 kilómetros de aquella ciudad. Una fuerza extraordinaria. Sansón, el día que no encontraba qué hacer, dice la Biblia que estaba diciendo: ¿cómo traeré más mal a los filisteos? Y ese día él dice que cazó 300 zorras. Yo me imagino, hermano, que cazar una zorra es difícil. Imagínese usted cazar 300 zorras y las amarró por la cola. Las 300 zorras le prendió fuego para que las zorras fueran y quemaran los campos de los filisteos. Así de fuerte era este hombre. Los filisteos tuvieron que preguntar: ¿y quién fue que hizo esto? Sansón, el hijo de Timná el efrateo. Pero sin embargo, a pesar de toda esta fuerza, sus debilidades, sus fracasos, lo llevaron a un punto en que tenía que depender de un muchacho. Un valeroso guerrero siendo llevado ahora por un muchacho, diciéndole al muchacho: llévame a donde están las columnas. La Biblia no dice el nombre de aquel muchacho. Me imagino que también murió en ¿verdad? En aquella situación. Pero lo que me llama la atención, cómo Dios obra de manera tan especial. ¿Cómo Dios permite que alguien tan valeroso, tan fuerte, al final tenga que depender de un muchacho? Hermano, ¿sabe que en nuestras vidas nosotros necesitamos de ciertos muchachos muchas veces? Aleluya. A veces nuestra ayuda viene de quien menos esperamos. En sus sentidos cabales, Sansón con sus ojos, Sansón con su cabello, quizás ni hubiese prestado atención a ese muchacho. Pero el fracaso lo ayudó a que tuviera que decirle al muchacho: llévame a donde están las columnas. Porque el fuerte había perdido la visión. El muchacho ahora veía más que lo que veía el fuerte de Sansón. Dios bendiga nuestros muchachos. Amén. Dios bendiga a nuestros jóvenes. Dios bendiga a los que no pintan mucho, porque probablemente, aleluya, tengan más visión que muchos de nuestros Sansones. Amén. Aleluya. Así que aquí tenemos a Sansón. Está justamente donde están las columnas. El muchacho lo guió y parece que dice que él asió la columna. Y después que la tentó bien, él sabía que estaba en el centro. Dice que colocando su mano en la derecha y de la izquierda, él hace una oración. Y me llama la atención, mis amados hermanos, que es de las pocas oraciones que aparecen de Sansón en la Escritura. De hecho, en la vida de Sansón aparecen 3 oraciones. Y una de ellas fue para morirse. ¿Qué es esta? Mire lo que dice Sansón.
Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mis amados hermanos, nosotros todos estamos rodeados de debilidades. Todos en algún momento podemos perder la visión. Todos en algún momento podemos necesitar de un muchacho que nos guíe. Pero la gracia de Dios estará disponible para ayudarnos. Si tenemos la suficiente humildad de reconocer nuestros fracasos, de reconocer nuestra necesidad de Dios y suplicamos por la misericordia de Dios, su gracia puede derramarse de manera especial sobre cada uno de nosotros, no importando la situación que estemos viviendo. Hay un versículo que a mí me llama la atención de este capítulo, que es el versículo 22. Mire lo que dice el versículo 22, antes de la lectura que comenzamos a leer, que de alguna forma conecta entonces los principales filisteos. Jueces 16, 22, mire lo que dice. Sansón, mientras está en la cárcel, se encuentra sin ojos, se encuentra débil, le habían cortado las tinejas, había perdido su fuerza. La Biblia dice que él mismo había dicho: esta vez me escaparé como todas las demás. Pero él no sabía que ya Dios lo había abandonado. Decíamos la semana pasada que es terrible es perder la presencia de Dios y ni siquiera darnos cuenta. Qué terrible es cuando nos alejamos de Dios, pero ya no sentimos temor por las cosas que desagradan a Dios. Pero en medio del peor momento de la vida de Sansón, aparece este texto que de manera sigilosa, de manera puntual nos dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. En otras palabras, mis amados hermanos, el periodo que Sansón duró en la cárcel, aunque los ojos no lo había recuperado, aunque su fuerza se había apartado de él, había una pequeña señal de la gracia de Dios en él. Y esa pequeña señal se había manifestado en que, aunque él se encontraba en el calabozo de la cárcel, su cabello comenzó a crecer. Mis amados hermanos, al cabello de Sansón comenzar a crecer, era cuestión de tiempo para que Dios volviera a usarlo de nuevo. Era cuestión de tiempo para que Dios volviera a manifestarse no solo en él, sino a través de él. El pelo de Sansón era señal del pacto que él tenía con Dios. Cuando le cortaron el pelo, el pacto se había roto. Pero quizás ante la mirada indiferente de los filisteos, nada impidió que Sansón comenzara de nuevo a crecerle, oh gloria a Dios, el cabello. Era como si Dios le estuviera diciendo a este guerrero: no importa dónde te llevó la vida, no importa dónde te llevaron tus decisiones, no importa lo hundido que está, aunque te hayan rapado la cabeza, te seguirá creciendo el pelo, porque mi gracia, mi favor se seguirá, aleluya, manifestando sobre ti. Es cuestión de tiempo para que te reconectes de nuevo con el propósito eterno para el que te he llamado. Oh, mis amados hermanos, yo veo en este texto la gracia de Dios.
¿Cuántos de nosotros quizás, aleluya, en el aspecto espiritual nos han rapado la cabeza? ¿A cuántos de nosotros nos han sacado, aleluya, los ojos? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido la fortaleza de servir a Dios? Y cuando parecería que nuestra vida estaba para terminar, cuando parecería que el enemigo hacía burla de nosotros, de repente, soberanamente, misteriosamente, comenzó el pelo, aleluya, a crecer, a crecer, a crecer. Y con el pelo venía la restauración, con el pelo venía el nuevo pacto, con el pelo Dios estaba diciendo: el pelo está creciendo, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que dice que el pelo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sí, mi amado. Sí, quizás has perdido el brillo de tu cabellera. Sí, quizás la vida te ha llevado a lugares a donde nunca pensaste que ibas a estar. Quizás hoy te encuentres abatido, turbado. Quizás hoy te encuentres, oh gloria a Dios, en los calabozos donde te ha llevado el pecado. Pero allí está la gracia de Dios manifestándose en la crecida de tu cabello espiritual, que Dios te está diciendo: volverás a volar, volverás a brillar, volverás a conectarte en el propósito eterno. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo me imagino que quizás en la mañana Sansón, que había tenido su cabellera, dice que tenía varias clenejas. Oh, gloria a Dios. Aquello era la señal de su pacto con Dios. Cuando se lo cortaron, no solamente se lo cortaron, sino que da la idea el texto de que le raparon la cabeza. Yo me imagino que toda la mañana quizás Sansón se pasaba la mano por la cabeza, pero cada día que pasaba él sentía como que el pelo estaba creciendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Cada día que pasaba Dios le estaba diciendo: Sansón, no te preocupes. Así como ha sido la obra de Satanás evidente en ti, así como tus enemigos, aleluya, su obra en ti ha sido evidente, así mi obra, así mi gracia, así mi favor se manifestará. ¿Por qué? Porque volverás a tener el cabello largo, volverás a tener, aleluya, de nuevo pacto conmigo. Oh, gloria a Dios. Por eso es que Sansón reconoce a Dios. Mis amados hermanos, no hay cosa que traiga más restauración que reconocer nuestro fracaso delante de Dios. Mientras nos mantenemos en una actitud de orgullo, mientras nos mantenemos confiados en nosotros mismos, no vamos a experimentar la gracia de Dios sobre nosotros. Pero una vez que nos humillamos, una vez que reconocemos, oh gloria a Dios, aleluya, que estamos lejos, una vez que reconocemos que hemos dejado a Dios, estamos comenzando a experimentar una restauración. Por eso la restauración de Sansón no solamente vino con la crecida de su cabello, sino cuando él dijo: Señor, tan solo esta vez. Aleluya, vamos una vez más, Señor. Tan solo esta vez. Oh, mis amados hermanos, la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando usted viene en humillación delante de Dios, cuando usted reconoce delante de Dios que tus pecados te han alejado de Dios, cuando usted humilla verdaderamente, gloria a Dios, su corazón, prepárate, porque cuando te humilla hay una promesa bíblica que dice que el que se humilla será exaltado, contrario que al que se exalta será humillado. Oh, la restauración de Sansón comenzó cuando él fue capaz de decir: Señor, yo reconozco que lo hice mal. Reconozco que mis pecados me trajeron hasta este lugar. Mis amados hermanos, este acto de humildad es crucial. Debemos reconocer, mis amados hermanos, nuestra dependencia de Dios.
No podemos pasar por alto que a lo largo de nuestras vidas, nuestras mejores temporadas han sido cuando podemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando llegue el momento propicio, cuando llegue el momento propicio de Dios, Dios te exaltará de nuevo. Dios te levantará de nuevo, pero Él necesita y requiere de nosotros humillación. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué incluye la humillación? Incluye una súplica por la misericordia divina. Mis amados hermanos, Sansón, cuando oró a Dios, oró pidiendo fuerza una vez más. Pero note esto, mis amados hermanos, él no pide fuerza para vengarse por razones personales. Por eso es que en el caso de Sansón no se puede catalogar como un suicidio. Sansón no se suicidó, se inmoló por una causa. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sansón se inmoló, se entregó por una causa mayor. Oh, gloria al nombre del Señor. Déjenme ampliar esto. Pastor, si Sansón mismo provoca su muerte, ¿acaso no es eso suicidio? ¿No es Sansón un suicida? No. Por eso es que en Hebreos capítulo 11, Sansón aparece mencionado dentro de los grandes, oh gloria a Dios, hombres de fe. Y yo me imagino que muchos de nosotros tendremos que pedirle perdón a Sansón cuando lleguemos allá. Oh, gloria a Dios. Porque sí hemos acabado con Sansón. Hemos hablado de sus debilidades, de sus luchas, pero Dios considera a Sansón un hombre de fe. ¿Y cómo es eso? Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Es que Él no pide fuerzas para Él o para Él vengarse por razones personales, sino para cumplir la misión original de libertar su pueblo Israel. ¿Por qué Dios considera a Sansón como un hombre de fe? ¿Por qué? A pesar de sus errores. ¿Sabe por qué? Porque al final del día Sansón terminó haciendo el propósito para lo que había venido a esta tierra. Estamos viendo su muerte, pero si usted va a su nacimiento, usted va a encontrar que lo primero que le dice el ángel a la madre de Sansón es que el hijo que ella va a tener le pondrá Sansón, porque a través de él Dios comenzará a librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Así que el propósito de la vida de Sansón tenía que ver con ser un dolor de cabeza para los filisteos. Sansón vino a esta tierra para ser el dolor de cabeza de los filisteos. En otras palabras, desde que nació hasta que murió, el propósito de él era matar filisteos. Vivió y ¿cómo murió? Murió matando filisteos. En otras palabras, el texto te dice que los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Aleluya. Yo decía esta mañana, probablemente a nosotros nos caería bien cierta muerte. Aleluya. Sí, yo creo que, y yo no estoy hablando de una muerte física, pero mire, hay algo misterioso en la muerte. De hecho, yo hacía la siguiente recomendación. Si usted quiere caerle bien a todo el mundo,
muérase. El que se muere automáticamente es considerado como alguien bueno. Véalo, puede ser el criminal, el peor criminal del barrio. Y cuando se muere, usted encuentra un par de viejitas que dicen, él era malo, pero tenía su cosa buena. Amén. Él tenía sus problemas, pero en el fondo, allá en el fondo, él era incomprendido. La gente le tiene tanto miedo a la muerte que de alguna forma quiere, como está frío, no vaya a hacer cosas. O sea, no, usted quiere caerle bien a la gente, muérase. Pero ay, ¿cómo va a ser? Ay, tan bueno que era. ¿Pero quién? No, me llega a la memoria, y eso no está en el boqueo, pero me llega a la memoria. ¿Sabe que los pastores tenemos que pasar por situaciones a veces que no nos gustan? De hecho, hay algo en el ministerio que a mí no lo disfruto mucho, pero es algo de lo que me ha tocado hacer mucho, que es asistir a velorios. Hermano, a mí como pastor no me gusta mucho visitar velorios. Yo probablemente ni al mío yo vaya. Yo quizá mando un representante. Pero entonces, porque hay algo con los velorios que a mí definitivamente no se me hace difícil. Y hay velorios que son fáciles, porque usted sabe que la persona era una persona de testimonio, una persona cristiana. Pero no hay cosa más difícil, un secreto pastoral, no hay cosa más difícil para un pastor que ir a un velorio donde él no conoce la vida del muerto. Porque entonces el pastor tiene que tener cuidado de para dónde manda al muerto. Porque de alguna forma la familia está esperando que usted diga las cosas positivas y buenas del muerto. Y aunque haya muerto de una intoxicación de alcohol o de droga, usted de alguna forma quiere decir, bueno, esperamos que en el último momento, porque usted no está como muy seguro. Entonces a mí me tocó, hermano, ir a una funeraria, que de hecho no me tocaba a mí, sino que yo estaba con un amigo pastor y él me dijo, ¿sabes qué? Ven, para que tú oficies, y yo que no me gusta mucho, pues no podía decirle que no, yo voy, hermano, a la funeraria. Y cuando yo voy, para poder orientarme, hermano, yo voy como a un mural donde estaba la vida en fotografía del muerto. De hecho, cuando yo me acerco al muerto, hermano, hasta muerto se veía que era fuerte, o sea, lleno de tatuajes y cadenas y cosas. Y cuando yo voy, hermano, a el mural, yo veo que toda la fotografía, lo que hay es pistola y bebida. Y yo digo, bueno. Y entonces de repente a la funeraria entran a dos muchachos que eran los hijos del fallecido, pero lo entran con cadenas aquí y en las piernas. Y cuando lo entran, yo veo dos federales al lado de ellos y yo escucho a la gente murmurar, mira, es el hijo que está condenado a cadena perpetua. Y entonces va ahí, mire, y lo miran al papá y de repente se lo llevan. Y yo estoy, hermano, ¿y cómo es esto? Entonces me cuentan que el Señor se convirtió 15 días antes de morirse en el hospital. Yo no tengo problema con eso. Si se convirtió de verdad, de que va para el cielo, va para el cielo. Eso es indiscutible. Amén. Si se convirtió de verdad, aunque lo haya hecho 15 días antes en el hospital, su salvación está asegurada. El problema lo tenemos nosotros de este lado. Porque cuando yo comencé a predicar, y yo trato de no enfocarme en el muerto, sino en la esperanza cristiana,
Y comienzo a decir, esta persona, si realmente tuvo un encuentro personal real con Cristo, ahora mismo se encuentra descansando en los brazos del Señor. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, la esposa de él que estaba frente a mí, de repente comienza a decir, ¿qué? Y yo trato de disimular, pero estamos en una funeraria, hermano. Y la esposa comienza a ponerse de pie a decir, ¿qué? ¿Que se salvó? Pues todos los golpes que me daba. Y entonces yo comencé, hermano, ¿para dónde lo mando? Entonces digo, bueno, solo el Señor sabe a dónde. Esperamos que esté bien por la esperanza cristiana. Hermano, ¿se da cuenta? Porque hay gente, hermano, que de este lado de la eternidad han sido tan malos que aun cuando terminan, usted no sabe para dónde lo va a mandar. Eso es en el aspecto físico. Ahora, en el aspecto espiritual nuestro, mis amados hermanos, nos vendría bien una pequeña muerte. Quizás lo que nosotros necesitamos es morir más a nosotros mismos. Quizás lo que nosotros necesitamos es morir un poco más a nuestro orgullo. Morir a nuestra vanidad. Morir, gloria a Dios, aleluya, a aquellas cosas que nos tienen controlados. Y de esa manera es la forma en que escucharemos decir de nosotros lo que se dijo de Sansón. Cuando estuvo dispuesto a morir, los que mató fueron más que lo que había matado durante toda su vida. Hermano, cuando usted y yo decidimos a morirnos en Cristo, a decirle, Señor, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando usted y yo renunciamos a nuestra vida con tal de Cristo, solo así vamos a vivir una vida en victoria. Sansón obtuvo la redención porque se pudo humillar. Una oración bastó para que Sansón terminara su vida como un hombre de fe. Los que mató fueron más. Los que mató al morir fueron más que lo que había matado durante toda su vida. Mis amados hermanos, pensemos en nosotros como Sansón. Pensemos en nosotros como Sansón. ¿Cómo vamos a terminar esta carrera? ¿Cómo vamos a salir de esta tierra? Todos vamos a salir. La pregunta es, ¿cómo voy a terminar mi carrera? ¿Terminaré mi carrera humillado, siendo un juguete de mis decisiones, siendo un juguete de los demonios como los filisteos? ¿O terminaré mi carrera honrando a Dios y cumpliendo mi propósito? Oh, que Dios nos ayude a que al salir de esta tierra podamos decir, Señor, quizás no lo hice de la mejor manera, pero lo hice. Señor, no corrí perfectamente, pero corrí. Señor, me caí, pero me supe levantar. Señor, tuve problemas con los filisteos, pero al final, cuando morí, fueron más lo que maté al morir que lo que había matado durante toda mi vida. Oh, gloria al Señor. Mis amados hermanos, la gracia de Dios es más fuerte que nuestro pecado. Todo lo que Dios ha dicho de nosotros antes de pecar sigue vigente. Su gracia es suficiente. Por eso necesitamos de su gracia. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque aunque vimos la caída de Sansón,
también hemos visto su restauración, su redención, Señor. Señor, me temo que en medio nuestro probablemente hay aquellos que aún al día de hoy están siendo juguetes del enemigo, Señor. Quizás estén atrapados en algún vicio, en alguna tentación, en alguna Dalila, Señor, que lo ha desconectado de tu propósito. Me temo que en medio nuestro, Señor, hay algunos Sansones que han vivido en carne propia las consecuencias de sus malas decisiones. Perdona, Dios. Ten misericordia de nosotros. Que al igual que Sansón, Señor, que le comenzó a crecer el cabello, crezca tu gracia en nosotros. Que tu favor sea evidente en nosotros con una restauración sobrenatural. Que así como hemos visto la caída de Sansón, también veamos, oh Dios de los cielos, la restauración de cada uno de nosotros. Señor, vuélvenos a conectar a tu propósito eterno. Que podamos, oh Dios de los cielos, levantarnos en victoria y llevar a cabo cada plan, cada programa que tú tienes para cada uno de nosotros.